fundamentos que están allí. El capítulo 2 no es que esté desligado a esa realidad, los fundamentos, pero sin lugar a dudas, como se dice en matemáticas, parto de la axiomática de que hay verdades allí que son claras y continúa adelante. Pero quizás no sean claras para todos, entonces es bueno que los hermanos también retroalimenten en eso al pastor para saber si hay necesidad de ir un poco más despacio. Versículo 1 vamos a comenzar a considerarlo de esta sección para el día de hoy. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién de nosotros no se ha sentido vivo? Todos nosotros nos sentimos vivos. Comemos, dormimos, jugamos, cantamos, corremos, molestamos. Los hijos le sacan el margen a los padres. Los padres tienen sus responsabilidades que hacer. Trabajamos en diferentes lugares. Vamos a un parque, vamos a un centro comercial. Bueno, ahora que podemos salir, entre comillas, por lo menos no con tanta imprudencia, pero podemos salir. Pero dice aquí, y Él nos dio vida a vosotros. ¿Por qué el texto dice que nos dio vida si nosotros teníamos vida? Entonces, ahí el texto nos tiene que llevar a pensar, hermanos, a que la vida de la que nos está hablando acá es una vida en todo plan, en todo. Miremos por un momento Génesis capítulo 2, hermanos. Allí vamos rápidamente, yo creo que vamos a pasar un poco la Biblia. Génesis capítulo 2, allí dice el Señor algo claramente. Miremos, por favor, el versículo 17. Pero comencemos en el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, sin lugar a dudas, morirás, Adán, morirás. No entendió esa verdad. Allí la palabra morirás debería estar 3 veces. Ciertamente, morirás, morirás, morirás. Y digo con toda reverencia 3 veces, como queriendo indicar el énfasis, ¿sí? Sin embargo, Dios era muy claro. Un Dios perfecto era muy claro con una criatura que era perfecta en su estado original, como lo era el hombre en aquel entonces. Tal vez y muy probablemente fue esa razón por la cual no le repitió 3 veces ese énfasis allí. Sin lugar a dudas, hermanos, el hombre murió allí. Nosotros no avanzamos mucho en la lectura cuando vemos que en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, vemos que un hombre mata a otro hombre. Allí ciertamente se cumplió esa profecía y promesa. Y no tenemos que ni siquiera salir del capítulo 3, cuando al final del capítulo 1 vemos que Dios echó al hombre de su presencia. Muerte espiritual. Y no tenemos que ir tampoco muy lejos para nosotros entender allí la realidad tan dolorosa, tan cruda y tan fuerte del texto cuando observamos, perdón, en el capítulo 4, ¿verdad? Donde está que un hombre mató al otro hombre. Como mi Biblia tiene 2, 3, o sea, está una columna en inglés y otra en español, se me corren los números. Y el capítulo 4, hermanos, nos habla allí de la situación de Caín. Caín experimentó un infierno, tanto en esta vida como hasta el día de hoy, allá en el más allá. Su vida es un completo infierno. Hermanos, y así es la vida de nosotros sin Dios. Es un completo infierno. No tenemos paz, no hay reposo, no hay descanso. Cuando no queremos una cosa, buscamos la otra y queremos algo que nos llene. Queremos algo con que llenar nuestra vida, que nos sintamos satisfechos. No lo logramos encontrar, hermanos. Y esa triste realidad es la realidad de la que nos está hablando aquí, la palabra de Dios. Por eso el texto dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Hermanos, el texto habla allí de que la muerte es una sola. Génesis dice que la muerte es una sola. La muerte que llegó a heredar Adán fue una muerte espiritual, por eso fue echado de la presencia de Dios. Fue una muerte física, por eso él tuvo que haber visto a su hijo Abel morir, y él también murió. Y era una muerte eterna en el infierno, que no sabemos si es la condición al día de hoy de Adán, pero sin lugar a dudas que sí es la condición de Caín. Hermanos, Caín era un hombre casi perfecto, tuvo unos dones especiales, porque vivió en una época de la historia de la humanidad en la cual el hombre no había perdido muchas de las bendiciones que al día de hoy hemos perdido en el trasigar del tiempo y en el devenir de la historia del pecado sobre nuestras cuerpos. Entonces, hermanos, es allí Adán, es allí Caín, instrumentos mediante los cuales podemos ver vívidamente la muerte allí. Y Dios ha traído la muerte en la historia de la humanidad de diferentes formas y en diferentes momentos de una manera enfática en la historia. Ahorita, en estos momentos de la historia de la humanidad, estamos viviendo una situación así. Vemos nuestro noticiero, fácilmente la cuantía son 290 muertos por COVID solo en Colombia diarios, pero ya nos acostumbramos. Vemos una masacre en Pasto, 4 personas, 4 o 6 en el Catatumbo, y todo es como normal. Esa es la vida en Colombia. Entonces, hermanos, eso nos deja pensativos. ¿Dónde está la presencia de la iglesia de Dios en Colombia, del reino? Eso nos deja consternados frente a ello. Si nosotros como cristianos no sentimos la carga por nuestra nación y por la iglesia de Cristo, la condición en la cual se encuentra al día de hoy. La muerte es enfática, hermanos. La muerte está tocando ahí a la puerta. La muerte está ahí, presente. La pregunta es nosotros qué hacemos o qué vamos a hacer frente a ella. La muerte nunca se va a ir de nosotros hasta que no entremos plenamente en el reino de Cristo. Entonces, hermanos, esto nos lleva a estar posternados y a estar clamando al Señor por su misericordia. Porque la muerte está allí. Y Dios, como acabo de decir hace un momento, la trae de una manera enfática en épocas históricas de la humanidad. Pero así como vino la muerte, también la Biblia dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, sigamos orando, clamando al Señor, no desfallezcamos. Cuando Dios trajo un avivamiento en Inglaterra, y no fue en toda parte del mundo, hermanos, fue en Inglaterra. Ese avivamiento vino a través de un hombre que se llamaba Lloyd Jones. Y ese avivamiento vino con poder sobre la iglesia. Pero hermanos, no fue fácil ese avivamiento. Él comenzó a predicar durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra no duró un añito, como quiere la gente que dure esta pandemia en la cual estamos. Ya con un añito suficiente, Señor, ya aprendimos. Por eso te digo, tú puedes confesarte, bueno, yo ya no hago, yo cambié, yo esto, yo lo otro, pero eso no quiere decir que hayas nacido de nuevo. Eres uno más. Tal vez eres un religioso más. No lo quieres aceptar, pero lo eres. Pero realmente tal vez no has nacido de nuevo y necesitas esa Cristo. No pienses en que necesitas irte a un retiro, aislarte en un monasterio para llegar a conocer a Dios. Dios no necesita eso. De pronto tú sí, pero el Señor no. Piensa por un momento en ello. Porque el texto allí en Efesios nos dice claramente, y Él os dio vida a vosotros, a ustedes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y eso esperamos, que haya sido eso en otro tiempo, porque tal vez es en este tiempo, tal vez ese otro tiempo para ti no es otro tiempo, para ti tal vez puede ser en los cuales sigues andando en este tiempo. Hermano querido, yo le ruego, le pido, autoexamínese. Hoy, cuando escuchamos una lectura de un párrafo de la confesión, allí claramente se exponía. Me encanta ese párrafo. Este párrafo fue uno a través de los párrafos que Dios me trajo a conocer la Reforma. Y por allá me metió el Señor el dedo en el corazón y me desnudó y me hizo ver mi bajeza y venir a Cristo, inclusive ya siendo creyente. Porque tal vez tú sigues andando en ciertos pecados. Hay pecados que son ocultos, hermano, y no son conocidos hasta que no se hacen patentes. Tiene que hacerse un proceso disciplinar público para que el pastor tenga que tratar ciertos pecados en su vida, hermano. O yo puedo entrar a entender que si no logro ganar la lucha con un pecado, necesito la ayuda de alguien que esté llamado a ayudarme en esa área, como es un pastor. Bueno, gracias a Dios al día de hoy en Betel no gozamos solamente de un pastor, sino de un gobierno plural. Y de esa manera el pastor Francisco está ahí, siguiendo el proceso directamente y encima. Pero indirectamente hay otros dos varones ahí, ayudando en los procesos a nivel interno de la iglesia. Eso es una bendición. Pero a pesar de que ayuda, no alivia del todo la carga. Y por eso todos estamos llamados a poner un granito de arena en la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, cuando el texto dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, ¿cómo anduvíamos en otro tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, salían las modas. En aquel entonces tal vez no salían las redes sociales como hoy en día. Salía la televisión, el noticiero, la prensa, todo el mundo está ahí. Y la corriente con la que va es una velocidad impresionante, devastadora. Se lleva por delante lo que se le ponga. Si no, para la muestra un botón. No fue un juez hace pocos días que se levantó en Cartagena y dijo, no, un momento, yo no voy a aprobar tal cosa. Se le vino todo el mundo encima. Ahí sí sacan las leyes, pero allá los senadores. Pero ven que hay otros corruptos de 20 años haciendo maldades y todavía se hacen los de la vista gorda. Aquí no está pasando nada. ¿Qué tal ente gubernamental se encargue de eso porque nosotros no? Hermanos, esa es la corriente de este mundo. Del mundo no podemos esperar otra cosa. Eso es más que claro. Pero el mundo, ¿qué está esperando nosotros? Es la pregunta. El mundo está esperando que la iglesia se levante como aquel juez y proteste. ¿O el mundo está esperando que la iglesia haga lo que siempre ha hecho? Ahí, callados, bajen la cabeza y diga amén y no haga más. No, hermanos, la iglesia tiene que marchar. Ahora, el llamamiento no es a que usted se pare ahorita en la Plaza de Bolívar, apenas terminemos el culto, a gritar allá. Que en su momento se puede hacer en su momento. Pero el llamamiento es a qué? Usted no puede ir a hacer un punto 2 o 3 externo si primero no hace el punto 1, 2, 3 interno en su hogar. Olvídese de eso. Si usted cambia el orden, se tiró las cosas porque cambió el orden de Dios. No cambie el orden de las cosas. Entienda que primero hay que comenzar por ¿dónde? Por casa. Y en esa medida podemos decir que le estamos dando la lucha a la corriente de este mundo. Si no, seguiremos ahí, bajando la cabeza y detrás de la corriente de este mundo, antes dejándonos llevar por este mundo. Yo usted tal vez las noticias esta semana
cuando aquel hombre en Barranquilla fue arrastrado por una corriente de agua y lo sostuvieron ahí unos hombres y lo tenían ahí hasta que definitivamente los cortaron, la corriente se los llevó. Cristiano, ¿eres tú de esa clase de personas? Es que el pastor te sostiene ahí y tú ya no aguantas más y la corriente te arrastra. ¿Sueltas al pastor? ¿Sueltas la comunicación con el pastor? ¿No es importante para ti? ¿Tú puedes solo? Como has podido así hasta el día de hoy, pues tú puedes seguir así adelante. Recuerda que el Señor nos llamó a una vida congregacional, no a una vida solitaria por allá. Yo me las arreglo como yo pueda. Yo puedo. Yo. El yo por delante. Hermanos, reconocer el pastoreo, reconocer las consejerías pastorales es una cuestión de humildad. Que si es fácil, no es fácil. Para el pastor tal vez sea fácil en su orgullo hacer el seguimiento a otras personas, pero es difícil en su orgullo que le hagan el seguimiento a otros o que se haga autoseguimiento. Es decir, que tenga que tener una rendición de cuentas. Eso es difícil. Y eso el pastor tiene que hacer. Pero al día de hoy los pastores no les gusta ni consideran importante hacer una rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque ellos pueden. Todo está bien y todo no está bien. Hay que ajustar, siempre hay algo que ajustar. Por eso decimos iglesia reformata, semper reformata. Es decir, iglesia reformada siempre reformándose, siempre hay que cambiarlo, siempre hay que ajustar. Y si la iglesia es así, el hogar es así, hermanos. Tenemos que cambiar. Si no hay un ciclo, no hay vida. Las aguas estancadas, ¿cómo son? Son un pozo de bacterias, de pudrición, de desgracia. Por eso una vida que no avanza, que no crece, sino que está ahí quieta, es una tristeza total. Porque se está autodestruyendo a sí misma. Por eso el pastor muchas veces le toca, hermano, hagámosle. Hermanos, ¿qué pasó? Porque nos gusta dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Si la corriente está lenta y las aguas están lentas, pues quedémonos ahí quietos. Si la corriente está rápida, pues vamos a ese ritmo, aloquémonos, ¿sí? Todos salieron, salgamos nosotros también sin tener cuidado con el tapabocas y otras cosas. No, hermanos, nosotros somos diferentes a los de este mundo y tiene que verse esa diferencia en nosotros y en nuestros hijos. Así sean o no creyentes, tiene que verse esa diferencia mientras que estén con nosotros y mientras que dependan de nosotros, porque esa es la otra. Usted podrá decir, no, él no vive conmigo, pero si depende de usted económicamente, si usted sostiene a su hijo, usted es responsable de su hijo. Cuando usted se desentienda económicamente, ya en ese momento, ya no podemos decir que usted tiene responsabilidad sobre él. Porque al día de hoy no es uno, son muchos los hogares que los hijos ya cumplen 18 años y todavía necesitan de la dependencia económica de sus padres. Entonces, hermanos, de esta manera tenemos que tener cuidado con amoldarnos al pensamiento de este mundo, porque es muy fácil. Hoy en día eso se ve por todo lado. Dios nos libre de ser nuestro hogar cristiano como un hogar de este mundo. Porque eso es triste, eso es decadente. Si la iglesia se ha acomodado y ha llegado a ser como este mundo, raro no es que los hogares también sean así. El texto en Efesios dice así, pero vamos a Efesios nuevamente, Efesios capítulo 2. Dice allí el apóstol, Dios nos dio vida a vosotros, a ustedes, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay una forma de seguir la corriente de este mundo, y esa forma es el hecho de que nosotros nos amoldamos
nos acomodamos al pensamiento de quién, al pensamiento del príncipe de la potestad del aire. Hermanos, como lo hemos dicho en Betel, desde el Antiguo Testamento se confiesa que hay un reino. Desde el Antiguo Testamento se confiesa que hay un rey, pero simultáneamente también hay un príncipe. El rey es Cristo. Y así se pintaba desde el Antiguo Testamento todo el reino del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías era el rey y el rey iba a tener su reino. Pero también, aparte de eso, el Señor lo dijo claramente allí en Génesis 3, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Hermanos, como dice el libro de los Gálatas, el hijo de la carne tiene celos del hijo de la libre. Y de esa misma manera, hermano, desde allí, desde Génesis 15, 3:15, se nota esa lucha entre ellos dos. Por un lado está el rey, que es Cristo, pero por otro lado hay otro gobierno debajo de él, que es el del príncipe de este mundo. Y eso, el hecho de que hayan dos reinando, genera una lucha entre ellos. Sin embargo, todo está bajo la santa autoridad y potestad del Señor. Él es el rey. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que manda y determina todas las cosas y en todos. Por eso cuando dice allí que estas personas anduvieron en esos delitos y pecados, dice en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Sino el diablo. Y dice allí, el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué lo llama así? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo está llorando, está activo. Hermanos, algunos vienen de contextos donde ataban y reprendían demonios, ¿sí? Era una costumbre religiosa, una tradición inclusive. Sin embargo, el texto dice allí claramente en el versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, ese espíritu opera así la persona lo ate y lo reprende, él sigue operando en esas personas. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En estos momentos él sigue operando. Así usted le llame la atención a su hijo, así usted haga una observación a su esposo, ese espíritu sigue ahí operando. ¿Por qué? Porque están en esa condición caída de muerte espiritual. Porque tienen presente en sus vidas ese pecado original. Lo tienen activo. Sabemos también que hay religiones que dicen que mediante el bautismo se quita el pecado original. Pero también sabemos que la religión cristiana, evangélica, a unísono confiesa que el pecado original no se va con el bautismo. Hermanos, el texto dice allí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está orando, hermanos. Hermanos, nuestros hijos van a la iglesia, cantan al Señor, memorizan textos bíblicos, pero tenemos que ser conscientes de que hay alguien que está ahí obrando, operando en ellos, hasta que ellos lleguen a los pies de Cristo mediante la fe. Claro, por ellos están dentro de la comunidad de Dios, del pueblo de Dios, ellos gozan de ciertos privilegios, pero eso no quiere decir que ya son creyentes. Gozan de ciertos beneficios, pero hay que diferenciar lo otro. Y tampoco podemos negar y decir, no, ellos no gozan igual que nosotros. Sí, ellos gozan, porque forman parte del pueblo de Dios. Por eso el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Yo no sé si usted ha observado gramaticalmente el texto, pero ya he estudiado con algunas personas y me he dado cuenta que no alcanzan a observar ciertas cosas que se han dicho desde el púlpito. Espero que no sea ese su caso. Y si lo es, le animo a que esté mirando el sermón tal vez 2 o 3 veces, porque hay cosas que se han dicho que usted ha pasado y las ha obviado tal vez. Y eso hace que usted pierda gusto y deleite en la palabra de Dios. En estos días he estado bastante saturado de trabajo. Siempre estoy lleno, pero a veces estoy saturado. Y estos días han sido unos días así. O bueno, estas semanas, tal vez hasta meses. Y dentro de eso, hermanos, ayer estaba comiendo el almuerzo y mis hijos, como de costumbre, pues muchas veces tenemos que ser muy puntuales en las cosas y correr para lograr metas, para lograr crecer. No podemos hablar de crecer si no hay metas. Y no podemos hablar de crecer si no se concretizan las metas. Las metas en el papel y no en la realidad no son nada. Entonces, estábamos en ese momento del almuerzo cuando mi hijo me comenzó a decir una cosa, mi esposa la otra, mi otro hijo también. No, un momento, estoy almorzando, yo quiero almorzar. Y estaba comiendo algo muy delicioso que hizo mi esposa. Y cuando es algo muy delicioso para mí, yo cierro los ojos y me deleito en lo que estoy comiendo. Porque es un momento placentero, ¿sí? Espero, hermano querido, que usted sepa lo que significa eso cuando uno va a la palabra de Dios. Y ojalá no pise las perlas como los cerdos, sino que realmente sepa lo que significa esa leche espiritual no adulterada y esa miel que se grafica en la portada de la Biblia del Oso, de la versión original de la 60. ¿Sí? Y ojalá usted tenga como esa característica al oso de que deleita su paladar en la ley de Jehová. Salmo 19. Y que de esa manera usted entienda todas las cosas tan profundas que está diciendo el apóstol acá. Antes de entrar al versículo 3, solamente quiero dejar una reseña corta. Y es el hecho y una anécdota también. Durante años yo crecí en una iglesia donde se leía este texto, pero se consideraba a las personas que estaban enfermas espiritualmente, no muertas, enfermas. El pastor llegó a entender ese texto como a los 10 años y después de haber ido por allá como 4 años allá a Argentina, porque el proceso del entendimiento es lento. Eso no es, listo, yo ya llegué en BT, ya llevo 1 o 2 años, ya tengo toda la doctrina. No, eso se demora, porque no alcanza uno a atar todos los cabos. Es mucho trabajo, es muy dispendioso. Tiene que ser muy juicioso y más que eso, tener la luz del Espíritu Santo. Las dos cosas son importantes, pero primordialmente la luz del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, hermanos, ir hasta Argentina, 4 años de su vida ya, venir, estar predicando cosas equivocadas con respecto a la doctrina de la condición del hombre delante de Dios, y después venir a entender la doctrina en un proceso más o menos de unos 10 años. Y eso es duro. Para un pastor eso debería ser traumático. Y eso es bochornoso para los que somos ministros de Dios. Yo no sé si usted alcanza a entender lo que significa el hecho de que la Biblia dice que estamos muertos y no enfermos. Un enfermo puede mejorar. A un enfermo tú le das la medicina y ya se curó. A un muerto no. Un muerto está muerto. No se mueve. No escucha, no ve, no oye, no entiende nada.
Por eso, hermanos, cuando una persona cree de nuevo, perdón, nace de nuevo o cree, significa que ella viene a la vida, resucita. Porque todos venimos a este mundo y nacimos muertos. Los niños que me están escuchando, ustedes nacen aquí a este mundo muertos. Los jóvenes que están ahí, que les gusta seguir la corriente de este mundo. Porque es que, ¿qué joven no le ha gustado la corriente de este mundo? Ustedes están muertos. Ustedes necesitan a Cristo. Usted sabe por qué no le gusta el sermón, por qué se duerme en el culto, por qué le da pereza una cosa y la otra, es que siempre lo mismo, es que porque usted está muerto. Usted no tiene la vida de Dios. Usted necesita venir a Cristo. Y lo peor del caso es lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 2. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo dice como 6, 8 veces. Algunos predicadores cuando leen allá en Apocalipsis que los 4 seres vivientes dicen santo, 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 le dan énfasis a eso. Imagínense usted allá leyendo Hebreos capítulo 2, que repite esa frase entre 6 y 8 veces, no 3. Pero al día de hoy los jóvenes no ven ni entienden las cosas de Dios, ni les interesa. Los niños ven algo en la escuela dominical, entienden algo en la escuela dominical, pero no ven todas las implicaciones que tiene eso. Y a mayor luz, ¿qué? Mayor responsabilidad. Por eso, hermanos, en la medida que nuestros hijos absorban, está bien. Si pueden absorber harto, hagámoslo. Y si pueden absorber poco, hagámoslo. Pero no hay necesidad de meterles por allá, y menos a la fuerza. No. Otras cosas sí. El estudio, el hecho de las labores de la casa, pero en las cosas espirituales vamos en la medida, no que lo hace el hogar del pastor, no en la medida que lo hace tal hermano, no. En la medida que el Espíritu Santo nos va mostrando. Es por ahí. Listo, de esa medida vamos. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. Y porque si a veces enseñar matemática toma tiempo, ¿cuántos años le tomó a usted entender los números fraccionarios? Usted los dio en la primaria, pero tal vez esos 5 grados de primaria no fueron suficientes para que usted entendiera los números fraccionarios. Y después tuvo que entrar a bachillerato. Y después le dice el profesor, tenemos aquí la coordenada 5 cuartos menos 3 octavos. Grafique eso en los cuadrantes del plano cartesiano. Se quedaba bloqueado. Pasaba el tablero temblando y todo el mundo mirándolo allá. No faltaba el compañerito que lo abuchara o que se le burlara. Entonces, hermanos, si eso pasa en el plano intelectual, meramente intelectual, ¿cómo será en las cosas del Señor? Por eso vamos, pero vamos en el ritmo que el Señor nos está mostrando, nos va guiando. No hay afán. Entonces, sí queremos que crezcan, sí, pero en la medida que el Señor lo quiera. A mayor luz, mayor responsabilidad. Entonces, que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría también en esa área, para con nuestros niños, para con nuestros jóvenes, pero también, como digo yo, sabiduría. No irnos al otro extremo, a echarnos a la locha, como se dice popularmente, y entonces dejémosle que sean los de la iglesia, el profesor de escuela dominical que le enseñe. La responsabilidad es suya, no de la iglesia. Durante muchos siglos la iglesia nunca tuvo una escuela dominical. Hoy en día lo hacemos por la necesidad, porque la iglesia no puede ser indiferente a toda la realidad que estamos viviendo tan tremenda, la necesidad tan fuerte y tan rápida en la cual vivimos. Es por eso. Entonces, hermanos, por eso es importante que usted entienda. En un Cristo, tal vez no ha creído, pero es importante que usted tenga
tenga presente y en claro que Él está muerto. Él no responde. Entonces, ¿cómo hace mi hijo para memorizar un versículo, para amar la palabra de Dios? Esa es una gracia especial, por lo que Él está en medio del pueblo de Dios. Pero si Él no estuviera en medio del pueblo de Dios, quita, quita una cereza de su palo y déjala ahí. Vamos a ver qué pasa. Coja ese muchacho, ese niño, y déjalo sin ir a una iglesia. Y verás su proceso de descomposición poco a poco. No porque antes no estuviera ocurriendo, sí estaba ocurriendo, pero internamente. Lo que pasa es que cuando tú lo quitas, ¡pum! El proceso se acelera y todo se hace evidente rápidamente. Por eso dice el Señor, sécase la hierba, cae el fruto, sécase la hierba, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, hermanos, por eso es importante que mientras que nuestros hijos estén bajo nuestra responsabilidad, ellos vayan a la casa del Señor. El hecho de estar en la casa del Señor, el hecho de que escuchen la palabra del Señor, hace que esa fruta no se descomponga tan rápido. De resto, la descomposición es impresionante, la aceleración. Por eso, hermanos, más que ponerle, digamos, tareas a nuestros hijos en el plano espiritual, que no está mal, que hay que hacerlas, es el hecho de seguir luchando ahí, porque ellos algún día lleguen a conocer a Cristo. Yo no sé, tal vez yo lo he dicho en varias ocasiones, pero Spurgeon venía de una familia, de una estirpe espiritual. Su papá o su abuelo, siempre se me olvida, siempre quedo viendo ese dato. Su papá o su abuelo era pastor, su papá es que no me acuerdo, siempre se me va de la memoria ese dato. Pero él no llegó a conocer a Cristo sino hasta los 15 años. Pero saben, hermanos, su abuelito no fue negligente, y su papá fue incrédulo a lo que Dios podía hacer a través de la lectura de la palabra de Dios, la memorización del catecismo, la memorización de la palabra de Dios. Eso se le trabajó a Spurgeon durante años. Inclusive leía libros puritanos desde pequeño, que eso es pensamiento profundo, espiritual. Y ya en su momento el Señor se le reveló en su bondad. Quiera el Señor también que nosotros cuidemos a nuestros hijos como cual jardín, que los reguemos con la palabra de Dios, que allá escarbemos a ver qué está pasando, que le echemos semillita, abono, que un versiculito, que un compartir con un hermano, que una consejería, que sí, todas esas cosas son indispensables, hermanos, para realmente sacar un buen producto al final. Si por lo menos no podemos hacer los creyentes, porque no podemos en nuestras fuerzas, por lo menos nuestra responsabilidad sí es entregar buenos ciudadanos a la sociedad. Ya de ahí para adelante, si este ciudadano se descompone o se transforma, ya es otra cosa. Pero por lo menos que usted entre un ciudadano útil a la sociedad, hasta ahí usted tiene que tener en claro su meta a nivel humano con sus hijos. Y de ahí para adelante siga orando por la salvación de ellos, porque eso no es en vano. Por eso el texto dice que Él nos dio vida. Él les dio vida a vosotros. Si Él no da la vida, hermanos, nuestros hijos no verán sino la muerte bajo la cual ellos han nacido. Si el Señor no le ha dado vida a usted, al usted nacer de nuevo, usted está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Hermano querido, tal vez usted sí sea un verdadero creyente. Tal vez usted tenga unas luchas profundas espiritualmente. Tal vez usted cargue
con pecados que trae en su vida pasada y con los cuales usted no ha podido superar ciertas luchas. Hermano, para eso es el trabajo pastoral. No es un espacio de confesión de pecados tipo cura, no. Pero a veces sí hay que tratar ciertos pecados de los cuales nosotros actuamos mal por ignorancia o de los cuales fuimos víctimas en nuestro pasado. Y que inclusive tanto será el peso del pecado que nos marcan no durante un año, 2 años, sino durante toda nuestra vida. Solo Cristo puede ayudarnos a sobrellevar esa carga. Entonces, hermano, por eso le digo, venga a Cristo. Pero no solamente venga a Cristo, entienda lo que significa el tiempo pastoral, la consejería pastoral. Es con el objetivo de que usted tenga y goce de una vida abundante, la que Cristo prometió. Cristo no prometió por ahí ni chicatadas o miserias. Él siempre habló de una vida abundante. Por eso cuando leemos en el versículo 3 que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El texto es muy interesante, hermanos, porque allí dice, miren el versículo 1, y Él les dio vida a vosotros, o Él les dio vida a ustedes, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Yo no sé si usted puso cuidado y atención, pero hay un contraste muy interesante que marca el apóstol en todo el capítulo 1 entre el nosotros y el vosotros. Ese contraste es preciosísimo para que usted logre entender la riqueza de la escritura, lo que significa la iglesia de Dios. Un argumento más todavía de los muchos que hay para decir que la iglesia estaba desde el Antiguo Testamento. Y como está desde el Antiguo Testamento, hay muchas cosas del Antiguo Testamento que se deben seguir llevando a cabo al día de hoy. ¿Cómo? El hecho de entender que una iglesia tiene que tener una estructura o una institucionalidad, entre otras. Pero cuando tú no ves eso, la mente es sesgada y te alimentas de la mitad del plato. Y peor, si eres caprichoso y te gusta es solamente la carnita y el platanito frito. Y bueno, ¿y qué pasó con la lechuga? ¿Qué pasó con las habas? ¿Qué pasó con el almidón? No, es que no quiero jugo hoy. Esa es la clase de cristianos al día de hoy, hermanos. No, yo le invito a que usted, por favor, considere ese nosotros y ese vosotros allí. Si usted de pronto lo ha olvidado, le invito. Menos mal que todo se graba, así como se dice en los juzgados. Le invito a que considere la predicación que se hizo de Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Allí se habló bastante de nosotros y vosotros. Porque si usted no logra asimilar ese nosotros y ese vosotros, pierde unos elementos fundamentales en el desarrollo del pensamiento paulino de este capítulo, y de toda la carta, y de todo el Nuevo Testamento, y de toda la Biblia. Es impresionante. Hay un libro que se llama El pensamiento del apóstol Pablo. Cuando uno estudia teología, hay una materia, hay un área que se llama Paulinas, que es estudiar los escritos del apóstol Pablo. No porque sean diferentes a los otros, no. Es porque el desarrollo de pensamiento que hay allí.
la profundidad de revelación que Dios le dio al apóstol, diferente al apóstol Pedro. Pero los dos fueron dones poderosos de la iglesia de Dios. El uno con una sola predicación, 3.000 almas llegaron a Cristo. El apóstol Pablo no hemos leído eso. Pero mire la tremenda obra ministerial que desarrolló. Y hasta el día de hoy tenemos que ir a leer qué fue lo que el Señor le reveló a él. Entonces, hermanos, les animo a que consideren ese nosotros y vosotros allí. Si usted no lo ha entendido, no logra entender la profundidad de lo que hay allí. Y el privilegio tan grande que es formar parte de la iglesia de Dios al día de hoy. Por eso, hermanos, es importante que usted tenga en cuenta y presente los que están afuera, hermanos, de la iglesia. Debe usted aprenderlo a saber, tal y como lo transmitieron los reformadores a la iglesia en ese momento, y tal como los padres de la iglesia también lo confesaban. Los que están fuera de la iglesia, no hay salvación. Solamente dentro de la iglesia hay salvación. Hermanos, ahorita con toda esta globalización, con toda esta mano de doctrinas que se han desarrollado en estas últimas décadas y siglos, tal vez lo que yo diga, tal vez lo que yo acabe de decir suene un poco extraño. ¿Sabe por qué lo decían ellos? Ellos entendían el nosotros y el vosotros. Ellos sabían que era la iglesia. Tal vez usted no sabe qué es la iglesia. Tal vez usted hizo el curso de membresía y pasó por ahí. A veces cuando uno toma un curso y no lo aprovecha bien, le toca otra vez que volverlo a tomar. Porque me he dado cuenta de eso. Algunos hermanos hicieron su cursito, pero eso fue como un diplomado. Y eso que duró 52 semanas prácticamente. Qué diplomado tan largo y que tal vez usted no lo hizo bien. Hermanos, fuera de la iglesia no hay salvación. La salvación está dentro de la iglesia. El pastor Francisco lo ha querido decir de 1000 formas. La escritura se escribió para la iglesia, la iglesia, la iglesia. No para el mundo. Ellos acceden a la escritura, pero la escritura no fue para ellos. Lo mismo es la iglesia. En la iglesia está la salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Tal vez usted recuerde esa afirmación con la cual condenaron a Martín Lutero. Porque uno de los papas se apropió de esa afirmación y condenó a Lutero por eso. Fuera de la iglesia no hay salvación. Y ese hombre es un cerdo salvaje que está fuera de la iglesia. O debe salir de la iglesia. Pero ese papa se apoderó de esa frase no era de él. Él se apoderó de esa frase, pero esa frase era de los padres de la iglesia. Ellos tenían toda la razón, hermanos. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero como hoy en día la iglesia se ha vuelto como el mundo, hay rediles que no tienen paredes y no tienen puerta, es más difícil la salvación, hermanos. Mucho más difícil. Y cuando hay una iglesia que proclama la verdad, que el Espíritu Santo iluminó hace siglos atrás, ese es un bicho raro. Y no, parece una secta. No, hermanos. Nosotros nos paramos sobre los hombros de lo que otros edificaron en siglos pasados. No predicamos acá lo que a mí me parece, lo que sale de mi corazón. ¿Verdad? Nuestro corazón no está lleno sino de maldad, son porquerías, no salen nada más. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé entendimiento en sus misterios, porque es importante que nosotros, para poder disfrutar de esa sección de la palabra de Dios a profundidad, toca sacarle jugo a nosotros y a vosotros. Y a veces, por eso dije yo, el primer capítulo son los fundamentos. Y yo lo llevé con detenimiento. Esta sección, versículo 1 al 3, espero que usted tenga los rudimentos, como decía el escritor a los hebreos, para poder interpretar. Y si no, le invito a que estudie de la biblioteca de la iglesia o de los libros que le podemos indicar.
porque todo no se puede dar masticado. El llamamiento está aquí. La iglesia tiene que edificar. Usted tiene que investigar, tiene que estudiar, tiene que ahondar. Hay muchas cosas preciosas ahí. El solamente hecho de decir que el hombre está muerto o enfermo ya es profundo. Y el hecho de ahondar en lo que dice en el versículo 3, en nosotros y vosotros, es más profundo todavía. Para que usted lo vea con claridad, toma su tiempo. Pero mi idea es indicarlo para que usted se vea motivado a estudiar la palabra de Dios. Por eso Jesús lo dijo categóricamente. Él dijo, y con esto termino, la hora viene y ahora es. Cuando los que estén muertos oirán su voz y los que la oyeren vivirán. Hermano y amigo, ¿es usted de los que hoy ha escuchado la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo? Si oyeres hoy su voz, vivirán, es la promesa del Señor. Apropiese esa promesa, agárrela, aférrese, ruégele, pídele a Dios esa promesa. Usted niño, usted joven, hágalo. Usted mayor, que se cree cristiano, tema por su alma y de ese paso de fe. Y no se quede con una fe falsa. Tenga temor de Dios. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, Señor, por tu misericordia, por tus promesas, por tu compasión,